Bienvenidos a Madrid Direct. Hoy vamos a hablar con Alberto Gómez Toribio de CoinFein sobre Bitcoin. Analizamos si la criptodivisa ha entrado en un momento de estabilidad en su cotización y qué papel jugarán los bancos en el entorno de negocio que ha surgido alrededor de la normalización del uso de la moneda digital. Alberto Gómez Toribio, muchas gracias por atendernos una vez más. Gracias a vosotros. Hoy volvemos a repasar la actualidad del mundo del Bitcoin. Hemos visto subidas y bajadas bastante significativas en la trayectoria de la moneda digital. ¿Qué está pasando ahora con el Bitcoin? ¿Ha entrado en un periodo de estabilidad? Vamos a ver el fin de la volatilidad. Bueno, aunque así pueda parecer que estamos en un periodo de estabilidad, no creo que eso vaya a durar mucho tiempo. Eso al menos no va a ocurrir hasta que el Bitcoin no tenga una profundidad de mercado significativa. Actualmente comprar cantidades como 1 millón de euros desplazan demasiado el libro de órdenes, desplazan demasiado el mercado. Es cierto que estamos en un periodo de calma en el que además las transacciones relacionadas con el e-commerce están aumentando exponencialmente, pero sin embargo eso no quiere decir que no vayamos a vivir lo que los bitcoiners llaman otro race, otro periodo de escalada de precio. Y eso se corresponde con actividades especulativas. Me hablabas la última vez que te entrevisté sobre lo que significaba el Bitcoin para el mundo financiero. Me decías que iba a ser a lo mejor una revolución del mundo financiero tradicional. Vosotros en CoinFein sois la primera startup española de Bitcoin que ha traído inversiones de bancos como Bankinter, por ejemplo, y además estáis trabajando con ellos como clientes. ¿Qué trabajo realicéis con las entidades financieras y cuál va a ser el papel de los bancos en esta revolución de las finanzas que va a significar Bitcoin? Bueno, pues es muy importante poner de manifiesto que Bankinter es el primer banco en el mundo en invertir en empresas de Bitcoin y es muy importante que ocurra en España. España es un sitio muy interesante para emprender en el mundo de Bitcoin porque, en primer lugar, tiene uno de los bancos más grandes del mundo y, pues además son uno de los bancos más activos en el ecosistema de Bitcoin. Es cierto que Bankinter fue el primero en el mundo en hacerlo, en invertir en una empresa de Bitcoin, pero no ha sido el único. BBVA participaba en la ronda de 75 millones de dólares que cerró Coinbase a principios de este año de 2015. Es muy importante que los bancos españoles tomen conciencia de la importancia de Bitcoin y en nuestro caso la inversión de Bankinter ha supuesto un antes y un después. Nos ha permitido desarrollar nuestro modelo business to business, acercándonos a los bancos. Somos en exclusiva la única empresa de Bitcoin que está trabajando con un producto que encaja dentro del modelo de negocio de los bancos. Concretamente, lo que nuestra empresa hace es convertir a bancos y procesadores de pago en exchange de Bitcoin y así lo estamos haciendo con muchos bancos. Bankinter ha sido solo el primero, pero como te puedes imaginar, el resto de bancos se han apresurado a hablar con nosotros y a entender realmente qué es lo que estamos haciendo con Bankinter y cómo ellos pueden involucrarse de algún modo en este ecosistema. Para los bancos es muy interesante ofrecer Bitcoin a sus clientes como un producto financiero. Lo entienden, la mayoría de ellos, como un producto que encaja debajo de los servicios de brokering. Al menos Bankinter y BBVA lo entienden así. Sin embargo, Sabadell, por ejemplo, ha realizado acuerdos prestando servicios a empresas de Bitcoin para servirles de sus servicios de HAL Cash, o al menos hacerles de intermediario. Es un pequeño gesto, pero que sin embargo no dan otros bancos. Sabadell entiende, o interpreto que entiende, Bitcoin como un producto que encaja más como medio de pago en la calle. Son distintas formas de ver esta nueva tecnología, pero que en cualquier caso todas ellas son muy interesantes para los bancos. En nuestro caso estamos desarrollando prototipos con algunos de ellos para utilizar nuestra tecnología y convertirles en exchange sin necesidad de que los bancos tengan que tocar el Bitcoin. Ese es nuestro principal activo que hace que seamos clave como socios para muchos bancos. Creo que dentro de poco viajáis a la Comisión Europea para reuniros en Bruselas con la Comisión. ¿Qué es lo que llama la atención a las autoridades europeas sobre el trabajo de CoinFein y cómo ves el marco regulatorio a nivel comunitario sobre las criptodivisas, en este caso el Bitcoin? ¿Lo ven más como una amenaza, como una oportunidad? Bien, pues hace muy poquitos días hemos visto que Bitcoin es un efecto comercial. Aquí en España lo que ahora sabemos es que el Bitcoin no lleva IVA. Hemos visto muchísimas noticias, muchísimas novedades en torno a Bitcoin y España es un sitio muy interesante porque el Bitcoin encaja perfectamente en la regulación. La prueba de ello es que nosotros constituimos CoinFein con Bitcoins como capital social y eso pudimos hacerlo gracias a que demostramos que el Bitcoin es un objeto de derecho real, es decir, es algo que de lo que tengo la titularidad. Ningún objeto digital tiene esta propiedad. El Bitcoin, en cambio, sí que la tiene. Quedaban otras aristas, otros corner case que pulir, como por ejemplo qué ocurre con el IVA.
En el caso de España, ahora, y gracias a esta resolución a esta respuesta a una consulta vinculante de la agencia tributaria, que se basa además en una resolución europea, sabemos que el Bitcoin en España no lleva IVA, como ocurre en otros países como Reino Unido. Esto es muy, muy importante. En el caso de los reguladores, la Comisión Europea, donde vamos a estar en los próximos días hablando sobre nuestra experiencia con los bancos aquí en España y sobre cuál es nuestra visión acerca de cómo debería regularse o cómo debería encajar el Bitcoin en la regulación, vamos a explicarles que, al igual que lo hemos hecho aquí en el Congreso de los Diputados, que Bitcoin no necesita una regulación concreta. Sin embargo, lo que sí necesita es una serie de mecanismos para que los emprendedores puedan formular consultas de forma ágil. Si un emprendedor quiere crear negocio en torno a Bitcoin, principalmente deberá dirigirse a 3 organismos: Banco de España, SEBLAC, o organismo relacionado con blanqueo de capitales, y agencia tributaria. En muchas ocasiones, las respuestas que se reciben de estos 3 organismos no siguen la misma línea, de manera que no son consistentes. Crear una oficina para la innovación de las finanzas, como ha ocurrido en Reino Unido, es algo muy positivo y es algo que queremos trasladar a la Comisión Europea, más allá de que se cree un libro verde para empezar a estudiar el tema o se creen directivas concretas. Me has comentado que habéis participado también en reuniones con los legisladores españoles, ¿no? ¿En qué punto se encuentra el marco legislativo español de Bitcoin y qué es lo que habéis hablado en esas reuniones? Acudimos a una llamada de distintos partidos políticos en el Congreso de los Diputados para hablar sobre la regulación de Bitcoin, sobre qué pasos deberían darse y si es necesario dar alguno. En mi opinión, lo que yo les transmití fue que no es necesario regular en absoluto Bitcoin, que para crear nuevos negocios, para emprender, a veces, pues contar con una regulación es interesante, pero que en cualquier caso disponer de una regulación férrea en la que en todo momento sepamos lo que debe hacerse no es tan positivo. Lo que realmente es positivo es crear una serie de organismos, como por ejemplo una oficina para la innovación de las finanzas, como he mencionado anteriormente, que permitan a los emprendedores realizar consultas de forma ágil y asegurarse, en primer lugar, de que tienen respuesta y, en segundo lugar, de que en el caso de que la pregunta deba responderse por más de un organismo, SEBLAC, Agencia Tributaria, Banco de España, lo hagan de forma consistente. Esto es muy, muy importante. Los reguladores, en segundo lugar, estaban muy preocupados por el hecho de que las empresas puedan aceptar depósitos en criptomonedas. Sabemos que existen ciertos tipos de licencias que establecen garantías para las empresas que aceptan depósitos en euros. No así ocurre para las empresas que aceptan depósitos en criptomonedas como los exchanges. No es el caso de CoinFin, pero sin embargo los reguladores están preocupados por este aspecto. Sí que es cierto que deberá escribirse una regulación concreta para exigir un mínimo de garantías, una licencia. No está clara cuál es la fórmula, pero sí que es cierto que hay que hacer algo. Deben exigirse un mínimo de garantías a las empresas que aceptan depósitos en criptomonedas para garantizar que no existe ningún tipo de fraude. Estos días se ha celebrado en Madrid la Digital Currency Summit, patrocinada por BBVA. Como estamos hablando, la implicación de los bancos en este mundo de Bitcoin. ¿Cuál es el sentido de esta cumbre y qué importancia tiene para España que se haya celebrado aquí? Y también, ¿cuál ha sido la participación de CoinFin en la cumbre? Digital Currency Summit es un evento único en su especie y es muy revelador que ocurra en España. Es un evento que está organizado desde los bancos para hablar sobre Bitcoin y para que los bancos puedan compartir sus experiencias. Hemos visto cómo los bancos compartían sus experiencias sobre lo que se está haciendo con las criptomonedas y es muy interesante que sea un gran banco español, BBVA, quien patrocine esta conferencia. Creo que España, como he dicho antes, es uno de los mejores sitios para emprender y el business to business relacionado con Bitcoin es posible aquí y no en otros países, lo cual es muy interesante. Y ya para terminar, ¿cómo crees que evolucionará el entorno de negocio que está surgiendo alrededor de Bitcoin y cómo va el proyecto de CoinFin? ¿Cómo ha evolucionado desde la última vez que te hablé y hacia dónde lo vais a llevar? Bien. En Bitcoin estamos oyendo casi todos los días que tiene muchísimas similitudes, muchísimos paralelismos con el inicio de los negocios de Internet, la era de las .com. Lo que me planteé hace unos meses fue estudiar qué empresas o qué modelos habían tenido éxito en los inicios de Internet y qué empresas habían fracasado. Lo que descubrí fue que podría parecer una buena idea, por ejemplo, montar una página web que se dedicase a vender pizzas por Internet. Tiene sentido ahora. Pedimos pizzas por Internet,
también lo tenía en el 95. Sin embargo, este es un modelo business to client, y en el caso de hacerlo en 1995, nos encontrábamos con un problema. Tus clientes potenciales no son aquellos que quieren pizza, sino aquellos que tienen internet. Se trata de un puñado de early adopters repartidos por el mundo. Actualmente nos encontramos el mismo modelo en las empresas que están tratando de crear negocios con Bitcoin. Están creando negocios para las personas que tienen y conocen Bitcoin. Y eso es un error. El mercado es muy pequeño y está evolucionando de una forma, creciente pero imprevisible. No podemos prever cuál va a ser el ratio de crecimiento. Así que muchas empresas están viéndose obligadas a cerrar sus servicios. Por ejemplo, la última de la que tengo noticia, Zex.io. Reconocen que el mercado no está evolucionando según sus expectativas. Business to Client es un modelo que puede llegar a funcionar cuando tienes un mercado grande, muy grande. España no es el caso, sin embargo la mayoría de empresas se centran en un mercado global. Pero existe otra alternativa, el Business to Business. Es mucho más difícil, pero sin embargo ha sido algo por lo que nosotros hemos apostado. Siendo claros, porque hemos recibido la inversión y el soporte de un gran banco, de Bankinter. Esto no hubiese sido posible de otra forma. Somos la única empresa en el mundo que está trabajando estrechamente con los bancos. Ganar la confianza de los bancos no es algo que solamente se haga recibiendo la inversión de uno de ellos, sino que es el resultado de hacer las cosas de una determinada manera. Creo que el business to business es un modelo de negocio que es sostenible en un momento en el que el mercado de Bitcoin no es demasiado grande. Muchas gracias, Alberto Gómez Toribio. Gracias a vosotros por invitarme. Muchas gracias, Alberto Gómez Toribio, por atendernos, y a ustedes les esperamos en la próxima edición de Madrid Direct aquí en Dukascopy TV.